también un pequeño aporte a la problemática de las pensiones en colegios privados. Estoy en algunos grupos de WhatsApp conversando con algunos amigos que tienen sus niños, sus hijos en colegios privados y se pide rebajas. Algunos colegios están aceptando las rebajas, otros no. Y bueno, es un tema que la verdad está por todo lado y quisiera dar un pequeño aporte. A ver, el presidente de la República el fin de semana pasado, indicó que el reinicio de clases está sin fecha definida, pues no se puede exponer a los niños al contagio. Y eso yo creo lo más responsable, lo más atinado. Esta pandemia nadie la esperaba, es algo que nos agarró frío a todos, tanto al sector educativo, al colegio y a los padres de familia. En ese sentido, existen dos posibilidades de ahora en adelante, de que todo el año sea a distancia, lo cual tampoco no es 100%, digamos, avalado por el gobierno, no ha dicho que va a ser todo el año a distancia. Tentativamente sería eso, pero a ciencia cierta nadie sabe. O podría ser mixto. De repente en septiembre, octubre puedan ya retornar a sus clases al 100%. La verdad, como van las cosas, lo más posible es que sea todo el año a distancia, todo dependiendo de la coyuntura. El tema de las pensiones no es un tema de leyes, más si son colegios privados. Si son colegios privados, estamos hablando de un tema contractual privado. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, creo, dos puntos muy importantes. Los gastos del colegio, al ser ya las clases totalmente online, totalmente desde la casa, estudio desde la casa y enseñado desde las casas de los profesores. Entonces, los costos son muy diferentes, son mucho más bajos. Los costos fijos, los costos de mantenimiento se van a suelo y es injusto, dicen muchos papás, que nos cobren lo mismo, lo cual tienen razón por partes. Analicemos. Y por otro lado, el contrato que generalmente los colegios privados emiten al inicio del año escolar, o muchos colegios lo hacen incluso cuando ingresa el educando, tiene muchas cláusulas. Una de las cláusulas que ha sido más golpeada y que la que desvirtúa más a todo el contrato es que, por ejemplo, el niño entra a las 8 de la mañana y puede salir 2 de la tarde durante lunes, viernes y etcétera, etcétera. Y en otros puntos más ha sido desvirtuado porque eso ya no es la realidad de ahora en adelante. Por lo tanto, ese contrato que es privado está sin sustento. Por lo tanto, el pago por la contraprestación de ese servicio queda pues prácticamente anulado. En ese sentido, pedir una rebaja a un contrato que está observado no tiene sentido, ¿ok? Lo que se tiene que hacer es reformular nuevamente un nuevo contrato. Agnieszka Céspedes, la presidenta de la ANAPEF, que es la Asociación de Colegios Privados a nivel nacional, y está indicando que por lo menos debía ser 50% la rebaja de las pensiones, tomando en cuenta también el contrato principal, lo cual está desvirtuado. Entonces yo no estoy de acuerdo con ella al respecto de esta rebaja. No se trata de rebajas, y quisiera que se entienda esto, porque ese contrato ya no tiene sentido. Lo que se tiene que pedir ahora es tres cosas, porque el responsable de este servicio educativo es el colegio. Y la voz de los padres de familia son las APAFAS, las COPAFAS. Entonces, entre estas dos personas y obviamente la APAFA con los padres de familia, se tienen que pedir tres cosas. Uno, la suspensión de pagos totales del contrato inicial porque no tiene validez. Es una suspensión de pagos por mutuo acuerdo. Y el colegio, como prestador del servicio educativo, tiene que entregar un plan de trabajo bajo el nuevo esquema cumpliendo los requisitos del Ministerio de Educación. Es decir, que en este plan de trabajo, que va a ser una
educación a distancia, totalmente virtual, nos indiquen qué es lo que va a hacer mes tras mes hasta culminar el año. Hará un plan educativo en donde también no perjudique el cumplimiento de la enseñanza de los alumnos. Es decir, a fin de año, el alumno, de llevar de una manera normal, aprobativa, entonces puede pasar de año sin ningún problema. Debería cumplir con los requisitos de una enseñanza de colegio, un colegio o de al menos lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Tercero, según este plan de trabajo, este acorde y aprobado por los padres de familia, representados por la PAFA, tendrá que ser revisado por alguna entidad del Estado. De ser así, este planteamiento del colegio tendrá que tener un precio. Por donde lo veamos, este precio va a ser menor al que tenemos ahora como pensiones. En el caso específico del colegio donde yo tengo a mi hijita, que es el colegio internacional, tiene que ser como se espera también de otros colegios, de una manera justa, equitativa, cristiana, y pedir a los colegios transparencia en estos costos, y sobre esos costos nosotros podemos aceptar o hacer algunos cambios o sugerir cambios. Se plasma en un nuevo contrato, una pequeña ficha, y se pone en arranque ese plan de trabajo. Como les digo, esa comparación de pagos, el pago que nosotros hacemos mensualmente versus ese nuevo planteamiento, definitivamente el nuevo planteamiento va a ser un bajo, de repente relativo a 50% de lo que pagamos ahora, o 60, 70, no se sabe, pero tenemos que ver los costos que transparentemente nos va a dar el colegio, por el motivo siguiente. El tipo de negociación que estamos haciendo, o que sugiero se haga, es una negociación cooperativa. Primeramente porque esta pandemia pues no la ha llamado nadie. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los profesores, pues no la están pasando bien. Si los profesores se ponen en los zapatos de los papás también. Hay muchos papás que han perdido su trabajo, hay muchos papás que no abren su negocio bastantes semanas. Entonces, no nos queda otra cosa que unirnos por el bien común que tenemos, que son la enseñanza de los niños, que no se puede ver perjudicada. Incluso yo he visto algunos comentarios que se van contra el profesor cuando el profesor pues, no tiene ninguna culpa de esto, o el padre también no tiene la culpa de esto. Entonces, tenemos que trabajar cooperativamente para llegar a un buen acuerdo, según los 3 puntos que se indicado. He visto, por ejemplo, a algunos amigos que los colegios de sus hijos no están dando ningún tipo de rebaja. El producto de esto es pues que mucha gente está retirando a sus hijos de estos colegios y se perjudica más el colegio porque a tener un porcentaje ahora no tiene nada. Y por lo contrario, otros APAFAS, llamémosle, no están poniéndose en los zapatos del colegio y están pidiendo rebajas, muchas rebajas, lo cual incide en la calidad del producto, de la enseñanza. Inclusive pueden llegar a despedir algún docente o algún trabajador del colegio, lo cual perjudicaría en la enseñanza, en el producto final. Entonces, poniéndonos en esos casos es que nos tenemos que poner de acuerdo de la mejor manera, colaborativa, cooperativa, para sacar adelante este año como pueda. Lo urgente es tener ese plan de trabajo que nos tiene que dar el colegio y ponerlo a votación, a un estudio y aprobarlo y ese monto que sea para todo el año. Bueno, eso es todo y bueno, gracias.